En honor al escritor saposoíno Francisco Izquierdo Ríos, se hizo un homenaje a su trayectoria. Participaron como organizadores la Institución Educativa 650 OC William Dyer Ampudia y el Movimiento Literario Ronin. Fecha: sábado 12 de julio del 2025. Hora: 3 p.m. Participaron cuerpo directivo, docentes, estudiantes, padres de familias y público en general. Para tal actividad, se contó con la presencia de los siguientes escritores de la región de Ucayali: Melquisedec Benjamín Zavala Pilco, Movimiento Literario Ronin; Germán Martínez Lizarzaburú, Movimiento Literario Puca Bufeo; Walter Pérez Meza, Movimiento Literario Maldita Boa. Se realizó una antesala del recital poético de 2 poesías de Francisco Izquierdo Ríos. Poema El Rocío, poema Saposoa. Asimismo, se contó con conjunto de estudiantes que han disfrutado de la lectura del Bagrecico y en esta ocasión hicieron la narración de dicha obra. Francisco Izquierdo Ríos fue un escritor bastante reconocido en el país a mediados del siglo pasado. Amigo cercano de José María Arguedas, con quien publicó más de una antología, y de otros intelectuales notables de la época. Durante un periodo importante, en el auge de su producción intelectual, dirigió el Instituto Nacional de Cultura, lo que vendría a ser ahora el Ministerio de Cultura, e hizo grandes aportes a literatura amazónica. Más bien tuvo un enfoque pedagógico en sus obras infantiles, aunque algunas de sus producciones, como Mateo Paiva, Días Oscuros, Muyuna y otras, resaltan por ser de un realismo y crudeza excepcionales, lo que lo convierte en un gran escritor amazónico. Francisco Izquierdo Ríos no solo es el Bagrecico. Además de este entrañable cuento, ha publicado muchos trabajos importantes, incluyendo Vallejo y su tierra, 5 poetas y un novelista, y más, que también lo hacen resaltar como un conocedor de las letras peruanas de la época. Vamos a dar inicio en esta tarde con un fuerte aplauso a los escritores regionales que también nos acompañan en esta tarde. Quien es Walter Pérez Meza, se puede poner de pie. El escritor Walter Pérez Meza, escritor, periodista de la región de Ucayali, también del diario Ímpetu. Muchas gracias. Bienvenido, escritor, 3 años consecutivos en la región de Ucayali. Luego también tenemos al escritor Germán Lizarzaburú, se puede poner de pie. Él es vecino de Francisco Izquierdo Ríos, de San Martín, ¿no? Por ahí está Saposoa, el pueblito del riachuelo, del Bagrecico, ¿no? Saposoa, Francisco Izquierdo Ríos. Y un fuerte, caluroso aplauso para nuestros niños del nivel primaria que están leyendo las obras literarias. No solamente leen, también comprenden los niveles de comprensión lectora, y un reto muy grande es la narración. Con eso concretizamos que ellos puedan narrar con sus propias palabras las obras que van leyendo en el nivel primario. Sin más preámbulo, vamos a iniciar. Buenas tardes, queridos distinguidos invitados de honor, docentes, padres de familia, compañeros todos. La que les habla es la alumna Grace Arelizane Panduro, que en esta oportunidad tiene el honor de recitar la poesía El Rocío, autor Francisco Izquierdo Ríos. En la punta de débil hierba vi temblar el rocío. En un cristal tan pequeño cabe el sol, el cielo y el río. Gracias. Muy bien. Poesía pequeña de Francisco Izquierdo Ríos. En la punta débil de una hierba vi temblar a un rocío, en el cual cabe el cielo, el sol y el río. Hermosas poesías que tiene Francisco Izquierdo Ríos. Y acto seguido también vamos a invitarle otra vez al estudiante Grace para que nos deleite con la poesía Saposoa de Francisco Izquierdo Ríos. Bienvenido, Grace, para recitar el siguiente poema, Saposoa. Fuerte aplauso. Pero, ¿dónde está Saposoa, don Francisco? Aquí. ¿No lo ves o eres ciego? La verdad que no lo veo. Aquí está, donde el mapa consigna. Yo no lo veo.
Yo tampoco, dijo el de más allá. Tienen que medirse la vista o cambiarse de lentes. A ver, señálenme, pues, ¿dónde está? Gracias. Muy bien. Francisco Izquierdo Ríos escribe un poema a su pueblo, Saposoa, ¿no? Hermosa poesía. También tenemos a La Patria, por el día de julio van a estar recitando también de Francisco Izquierdo Ríos. No solamente es poeta, narrador, novelista, periodista, Francisco Izquierdo Ríos. Muy bien. Acto seguido, vamos a invitar al estudiante Iker, que nos va a narrar la obra del Bagrecico. Bienvenido, fuerte aplausos para el niño Iker. Escritores invitados, padres de familia, profesor y compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy les voy a narrar la historia del Bagrecico, del autor Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre con barbas muy largas decía con la voz ronca: yo conozco el mar, cuando era joven he viajado a él y he vuelto. Los peces niños y jóvenes se acercaban a escucharlo con admiración. Miren, ese viejo conoce el mar. Tanto así, un pequeño Bagrecico se le acercó y le dijo: abuelo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Bien, muchacho, yo realicé el gran viaje cuando tenía tu edad. Entonces el viejo bagre le enseñó al Bagrecico cómo era para que llegue al mar, y al día siguiente fue al mar. El Bagrecico estaba con pena, ya que su madre no la había visto en todo el día. La madre, preocupada, le dijo al viejo padre: ¿a usted ha visto a mi hijo? No, pero sé que el muchacho ha de volver. Seguramente se habrá ido a una gran aventura. ¿Sabías que los niños no tienen que estar todo el tiempo en la falda de la madre? La madre, más o menos preocupada, se fue a su casa. El Bagrecico ya había pasado por varios riachuelos y por el peligro de los pescadores. El Bagrecico llegó al mar y se puso feliz y dijo: es hora que vuelva a mi riachuelo natal. Al llegar se dio cuenta que había gente nueva y después fue a buscar a su mamá y no la encontró, tampoco al viejo bagre. Y él dijo con su voz ronca: yo conozco el mar, cuando era joven he viajado a él y he vuelto. Los peces niños y jóvenes se acercaban a escucharlo con admiración. Y así es como termina la historia del Bagrecico. ¿Qué nos enseña esta historia? La valentía y la perseverancia de cumplir nuestros sueños, a pesar de cualquier obstáculo. Muchas gracias. Muy bien, fuerte aplauso para Iker. Están iniciándose en la narración. Es la epopeya de esta travesía que hace a través de la obra de Bagrecico hacia el mar. Voy a preguntar a las mamitas, solo a las mamitas, ¿a qué mar se habrá ido el Bagrecico? ¿Al Océano Pacífico? ¿A las playas de Chorrillo? ¿O al Atlántico? Cuando uno lee, piensa que se ha ido pues al Pacífico, pero cuando uno lee la obra, nos damos cuenta que es al Atlántico, ¿no? Como muchos viajan a Lima, piensan que va a ir al mar. Esa es la primera impresión de los niños que tienen al leer la obra. Muy bien, acto seguido vamos a invitar al niño Fabricio, quien nos va a narrar la obra de Bagrecico, de Francisco Izquierdo Ríos. Buenas tardes, profesor, escritores y padres, familia y compañeros. Hoy día les voy a narrar sobre la historia del Bagrecico. Autor Francisco Izquierdo Ríos.
haciéndole homenaje a los 115 años. Un viejo bagre de barbas muy largas decía con su voz ronca: yo conozco el mar, cuando era joven he viajado a él y he vuelto. Los niños y jóvenes peces lo escuchaban con admiración y decían: ese viejo conoce el mar. De tanto oírle en una noche de luna, se le acercó un bagrecito y le dijo: abuelo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo, yo también quiero conocer el mar. El abuelo le dijo: está bien, te enseñaré a llegar al mar. Yo tenía tu edad cuando hice la gran proeza. Al amanecer, el bagrecito se fue a su aventura, pero estaba preocupado porque no había visto a su madre todo el día. El viejo bagre le dijo que no se preocupara, que tenía que ir a su aventura. El bagrecito se fue a su aventura, mientras que la madre del bagrecito estaba preocupada buscándolo. Y se topó con el viejo bagre. El viejo bagre le dijo: ¿qué te sucede? La madre del bagrecito le dijo: es que no he visto a mi hijo todo el día. El viejo bagre le dijo: no, tal vez yo no lo he visto, pero tal vez se fue a aventurar. La madre, el bagrecito le dijo: y tú comprendes que no siempre tienen que estar sobre la falda de la madre. La madre, más o menos tranquilizada, se fue a su casa, mientras que el bagrecito seguía cruzando riachuelos, ríos, 100 o 200 veces más grandes que su riachuelo natal. Cuando llegó al mar, estaba muy feliz. Quiso regresar a su riachuelo natal para contar todo lo que había hecho. Cruzando dificultades, llegó a su riachuelo natal. Quiso buscar a su mamá y el viejo bagre, pero no los encontraba. Hasta que se dio cuenta que no había conocido a nadie. Y después se dio cuenta que él ya era un viejo bagre. Y siempre con la voz gruesa, pero ronca, decía: yo conozco el mar, cuando era joven he viajado a él y he vuelto. Gracias. Muy bien, gracias Fabricio. En esta vamos dos narraciones de los niños sobre el bagrecito. Vamos a invitar a uno de los escritores, a Germán Lizarzaburu, para que nos abra un preámbulo, lo que es Francisco Izquierdo Ríos, y un poco también como es vecino de San Martín, de esa zona, y los niños puedan escuchar también a los escritores, que los escritores no solamente están en papel, también hay de carne y hueso, ¿sabía? Hay escritores vivos en la región de Ucayali. Bienvenido, Lizarzaburu. Gracias, doctor. Fuertes aplausos. Soy Germán Martínez Lizarzaburu. Vivo ya como 40 años en esta hermosa región y en esta ciudad. He trabajado acá cerca en el Colegio Marco Jara y acá en la universidad. Y escribo libros sobre la historia de mis amigos escritores que vivimos en la selva. Y entre estos personajes escribí este libro sobre la ciudad de Moyobamba, de poetas y narradores. Aunque Izquierdo Ríos no nació en Moyobamba, pero Moyobamba es la capital del departamento de San Martín y fue la primera ciudad de la selva que los españoles fundaron. Está próximo a cumplir 500 años de fundación española, la ciudad de Moyobamba, y esa ciudad en su tiempo albergó toda la sabiduría que había en América Latina. Se le consideraba y se le considera como la cuna de la cultura de la Amazonía peruana. Es una ciudad muy antigua y ahí estaban los colegios más prestigiosos, como era el Colegio San José, que ahora se llama Serafín Filomeno, que fue uno de los colegios más prestigiosos que tiene la selva peruana. Y se llama Serafín Filomeno por un profesor
que fue contratado para el Estado para que funcionara ese colegio, y el profesor se llamó Serafín Filomeno. Y en honor a él se le puso, después de muchos años, el nombre, ¿no?, cambiando a San José por Serafín Filomeno. Y los padres de Francisco Izquierdo Ríos, que eran comerciantes, vendían productos, se establecieron en Moyobamba para educar a su vasta prole, que no eran pocos los Izquierdo Ríos, y estudiaron en el Serafín Filomeno. Izquierdo Ríos se graduó de profesor y su primer trabajo como profesor fue en un pueblo de la Serranía de la Libertad. Y bueno, yo recopilé, gracias a Marco Martos Carrera, una anécdota que tuvo con Izquierdo Ríos, porque a Francisco Izquierdo Ríos en Lima lo conocían como el moyobambino. No, muy pocos sabían que había nacido en Saposoa. Ya lo dijo el doctor Zavala, que se conoció con otro famoso escritor que fue José María Arguedas, y fueron amigos, y con él los dos profesores y uno antropólogo social recorrieron el Perú para recopilar información sobre los cuentos que se contaban en los pueblos en esa época y registrar en algunos textos los escritores que vivían en esa época por la Amazonía. Así que en este libro pueden encontrar parte de la información de Izquierdo Ríos. Pero lo loable es, cuando estaba conversando con el doctor Walter Pérez Mesa, es decirle, y de aquí en 100 años, ¿quién va a hablar de nosotros? ¿No? Eso sí se acordarán. Por lo pronto, los niños que están acá, si llegan a los 80 años, nos van a recordar lo que la estrategia didáctica para amar la lectura que hace Benjamín Zavala, ¿no? Ellos se van a acordar siempre de su profesor de primaria. Yo pediría un aplauso para el doctor Benjamín, porque es el único en esta institución que está con pocos colegas haciendo esta motivación de acercamiento de la lectura para recordar a Francisco Izquierdo Ríos y conocer a los escritores que tiene nuestra ciudad de Pucallpa. Lamentablemente hay un problema social que es el uso del celular, que muchos padres entregan a los niños para que no los molesten, pero están haciendo un gran daño. Antes, nosotros que escribíamos libros, salíamos a recorrer las calles de nuestra ciudad y vendíamos libros. Ahora te cansas de caminar y si vendes uno, es bastante. Nuestra comunidad ya no lee. Miren, este tipo de actividad años atrás era más concurrido. Esta es la segunda vez que he venido. La primera vez que se hizo fue espectacular porque participaron todas las secciones. Ahora solamente hay el privilegio, me imagino que es tu sección, ¿sí, Benjamín? Colegiado, quinto grado ABC. Pero son pocos para hacer el colegiado. ¿Cuántos quintos tienes? 3 ABC. Deberían haber por lo menos 150 niños acá y 200 papás. En fin, es bueno recordar a las personas que viven en nuestras comunidades y registrar su presencia para que no mueran olvidados, o sea, no mueran en el paredón del olvido. Por eso
algunos escritores hacemos estos tipos de trabajo para que en algún momento sus nietos o algunos investigadores de la literatura sepan que hubieron cantores, trovadores, soñadores, personas que han hecho a través de su trabajo el sentimiento para ser ciudadanos amazónicos. Por más que hayamos venido de Huánuco, de Cerro de Pasco, de Huancayo, no sé, de Moyobamba o de Lima o de Brasil, pero hemos venido a vivir a esta ciudad y en esta ciudad debemos respetar y valorar el aporte sociocultural de esta comunidad. Y acá en Ucayali estamos perdiendo esa identidad de pueblo amazónico. A la lectura de escritores que ya han fallecido y que han sido, en el caso de Izquierdo Ríos, uno de los primeros escritores de la selva que ha escrito para niños. El Bagrecito es un libro fenomenal, pero la persona que está hablando con ustedes ha escrito 12 libros para niños, desde Pucallpa para el mundo. Ya cuando los tiempos pasan, las edades corren y las generaciones crecen, muchos de los escritores nos pasan al paredón del olvido. Por eso, con este segundo libro, porque ya escribí uno sobre Ucayali, ahora de Moyobamba, y me falta dinero para publicar unos sobre Iquitos, para que conozca a la gente, ¿no?, quiénes son los escritores. En un momento, como le pasó a Izquierdo Ríos, que registraba la tradición oral de los pueblos de la selva y mencionaba que en esos tiempos existía un profesor o un ciudadano que había escrito libros pero que no había publicado, y para resguardar su memoria lo registraba en los libros. Ahora, a través de la internet, ¿no?, nosotros preguntamos por Germán Martínez, Lizar Seguro, y te salen 1000 datos sobre el personaje. Con la tecnología nuestra vida ya no es privada, más con la profesión que tenemos con Walter Pérez, que es de periodismo, nuestros datos informativos y nuestro nombre aparece cada vez que puedan ustedes googlear, ¿no? Agradezco, Zavala, por haberme invitado y por reconocer la vida de Izquierdo Ríos, y mayor información les va a dar Walter Pérez Mesa, porque él tiene otra visión del escritor. Muchas gracias. Fuerte aplauso para nuestro amigo Germán Lizarzaburu. Esta introducción a lo que es Francisco Izquierdo Ríos, considero como maestro que las escuelas son los embajadores de los escritores regionales. Los escritores tienen que llegar a las escuelas, no hay otro camino, y encontrar los escritores con los niños, con los padres de familia, con la comunidad, para que sea revalorado la lectura, que es muy importante en cada región y sobre todo en nuestra Amazonía. Vamos a continuar con 2 narraciones y después vamos a invitar a Walter Pérez Mesa. En esta vez vamos a invitar al niño Valentín para que nos narre la obra del Bagrecito. Fuertes aplausos para Valentín. Escritores, profesor, padre de familia y compañeros en general, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy, en esta tarde les voy a contar el cuento El Bagrecito, autor Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo padre de barbas muy largas decía con la voz ronca: yo conozco el mar, cuando era joven he viajado a él y he vuelto.
Los niños y jóvenes peces lo escuchaban con admiración y decían, ese viejo conoce el mar. Y tanto oírlo, un pequeño padrecico se le acercó en una noche de luna y le dijo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. El viejo padre le dijo, ¿tú? Sí, abuelo. Bien, muchacho, yo tuve tu edad cuando realicé la gran proeza. Al día siguiente el padrecico se alistó para su gran viaje. Pero estaba un poco preocupado porque no había visto a su madre en todo el día. Pero el viejo padre le dijo que no se preocupara, que todo estaría muy bien. Así que el padrecico se fue. La madre estaba un poco preocupada y se topó con el viejo padre y le dijo, abuelo, ¿usted vio a mi hijo? El viejo padre le dijo, no, pero usted sabía que su hijo es muy sagaz y además los niños no siempre deben estar en la falda de la madre. Así que la madre, más o menos tranquilizada, se fue a su casa. El padrecico atravesó muchas trampas de los pescadores y después de unos días llegó al mar y se puso muy contento, pero dijo que tenía que regresar a su viejo riachuelito. Así que se fue. Al llegar a su riachuelito, buscó a su madre y al viejo padre, pero no los encontró y se dio cuenta que era un viejo padre. Así que dijo con la voz ronca, yo conozco el mar, cuando era joven he viajado a él y he vuelto. Muchas gracias. Acto seguido vamos a invitar a la niña Britney para que nos narre la obra de Bagrecito. Adelante. Fuerte aplauso para Britney. Buenas tardes, profesor, instructoras, buenas tardes, padres de familias y compañeros. Hoy voy a narrar sobre el Bagrecito, autor Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre con barbas muy largas decía con su voz ronca, yo conozco el mar. Cuando era joven he viajado a él y he vuelto. Al fondo de las aguas se movía un lado al otro, contoneándose orgullosamente. Los peces niños y jóvenes le escuchaban y le miraban admirándolo. Ese viejo bagre sí conoce el mar. Tanto hiló, un bagrecito se le acercó en noche de luna y le dijo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. Tú sí, abuelo. Bien, muchacho. Cuando yo tenía tu edad realicé la gran proeza. Viví un remanso de cielito alta de la selva del Perú. Al amanecer el bagrecito partió aguas abajo. El viejo padre despidiéndole le dijo, tienes que volver. El bagrecito sentía pena por su mamá. La mamá, preocupada porque no la había visto todo el día, le preguntó al anciano bagre, ¿usted sabe dónde está mi hijo? No, pero te puedo decir que he ido a conocer el mundo. Y si lo pescan, no creo, es muy sagaz. ¿Usted sabía que los hijos no deben vivir todo el tiempo en la falda de la madre? Torna a casa, el muchacho de volver. Mientras el bagrecito continuaba su gran viaje, entró por una emboscadura de su riachuelito natal. Entró y no encontró a su mamá ni a su abuelo. Entonces se dio cuenta que era anciano y decía con su voz ronca, cuando joven he sido, he viajado a él y he vuelto, al fondo de las aguas, se movió un lado al otro, conteniéndose orgullosamente. Los peces niños y jóvenes le miraban y escuchaban admirándolo. Ese viejo bagre sí conoce el mar. Tanto hiló, un bagrecito se le acercó en noche de luna y le dijo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. Tú sí, abuelo. Bien, muchacho, cuando yo tenía tu edad realicé la gran proeza. Gracias. Aplauso. La gran proeza de cumplir los sueños de Francisco Izquierdo Ríos, el bagrecito, de una trayectoria de viajar desde su rito, su pueblo natal, hasta el océano, pasar el Marañón, el Guayaga, el Marañón, el Amazonas y volver a su pueblo natal. Muy bien, vamos a invitar a Sandy, a Grace, para que nos narre la obra de Bagrecito y después tendremos la palabra del escritor Walter Pérez Mesa. Muy bien, bienvenido. Un fuerte aplauso para Grace, Sandy Panduro. Buenas tardes, queridos invitados de honor, docente, padre de familia y compañeros todos. Acá les habla la alumna Grace Arely Sandy Panduro, del quinto grado A, que va a
narrar la historia del bagrecico. Un viejo bagre de barbas muy largas decía con su voz ronca: yo conozco el mar, que cuando joven era he viajado a él y he vuelto. Los peces, niños y jóvenes lo miraban con admiración. Miren, ese viejo conoce el mar. De tanto oírlo, un bagrecico se le acercó en noche de luna y le dijo: abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Muy bien, muchacho. Yo tenía tu edad cuando hice la gran proeza. Entonces, así fue como el viejo bagre enseñó al bagrecico cómo llegar al mar. A la mañana siguiente, cuando el riachuelo se estremecía con el amanecer, el bagrecico partió, muy apenado, porque le extrañaba a su mamá, ya que no la había visto en todo el día. Ya pasaban 2 días y medio y el bagrecico seguía en su viaje, mientras la madre buscando apresuradamente a su hijita. Y el viejo bagre le dijo: ¿qué te pasa? ¿Usted vio a mi hijo? Dijo la madre: no, pero sé que la ha de volver. Y si lo pescan, no lo creo, es muy sagaz. Y tú sabes que los niños no siempre deben estar en la fuente de la madre. Entonces, así fue como el bagrecico llegó a su destino. Estaba muy alegre, pero tenía que regresar. Al regresar, se dio cuenta que todo había cambiado y nadie lo conocía. Y ya no estaba su abuelo ni su mamá. Ahí se dio cuenta que ya era un viejo bagre y con su voz ronca decía: yo conozco el mar, que cuando joven era he viajado a él y he vuelto. Gracias. Es el viaje del bagrecito de Francisco Izquierdo Ríos. Una biografía de Francisco Izquierdo Ríos de haber recorrido el mundo. También cabe destacar que en estos días hemos ganado el segundo puesto con la niña Grace Andy Panduro en lo que es el premio categoría fábula en la UGEL Coronel Portillo José María Arguedas. Estamos participando. Fuerte aplauso para la sección y los de quinto grado. Estamos también con las fábulas y vamos al nivel DREU. Vamos a invitar al escritor Walter Pérez Mesa. Fuerte aplauso para que nos hable un poco más de Francisco Izquierdo Ríos por los 115 años que está cumpliendo el escritor en este año 2025. Pido atención a los niños que vamos a preguntar luego. Fuerte aplauso para recibir al escritor Walter Pérez Mesa. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al doctor Benjamín Zavala por invitarme, a Germán por acompañarnos esta tarde, a ustedes niños que han leído el bagrecico y a los señores padres de familia por el enorme interés que tienen en que sus niños formen una identidad amazónica que, como lo dijo Germán, se ha ido perdiendo o se va perdiendo con el tiempo. Que no es malo, que seguramente va a cambiar, porque Pucallpa es un crisol a donde llegan personas de diferentes culturas. Y no solamente en este tiempo, sino desde hace muchos años. Ustedes sabrán que acá hubo en Pucallpa una colonia china, cantidad de chinos. Hoy ya no están, ¿no? Se han ido a diferentes lugares. Quedan algunos, Tan, Chen, Chan, pero son pocos. Pero hubo una colonia de chinos. Hubo una colonia de italianos también, ¿no? Y luego ya vinieron de Huancayo, de Lima, de Tarma, de Huánuco, de Cajamarca, etc. Entonces, Pucallpa es un crisol. Bueno, niños, yo me comí el bagrecico. Pero no el bagrecico de Francisco Izquierdo, porque ese era ya muy antiguo, muy abuelo. Yo todos los tiempos me como bagrecicos asados
o fritos, pero me gusta más el bagre en patarasca. ¿Cuántos han comido patarasca? Claro, pues la patarasca es agradable, el bagre, ¿no? Este cuento, para mí, como escritor, es el cuento más universal que tiene Francisco Izquierdo Ríos. Francisco Izquierdo, nacido en Zaposoa, en 1910, el próximo 29 de agosto de este año, va a cumplir 115 años de su nacimiento. ¿Ya es un abuelo bagrecico o no? Claro, es un abuelo bagrecico. Porque Francisco Izquierdo nos deja muchas enseñanzas. Cuando yo era un niño, vivía en Lima, un día mi mamá se asustó porque llegaba apresurado de la escuela. En esa época estudiábamos en las tardes en la primaria, y me metía a la sala a encender la radio. ¿Qué pasa contigo? Me dice, ¿por qué vienes? ¿Por qué no estás ahí con tus amigos mataperros jugando en la calle? No, es que voy a escuchar una radionovela que se llama Sangama. De repente no han escuchado hablar ustedes de Sangama. Es una novela escrita por un autor amazónico, Arturo Hernández. Y en la radio, no recuerdo bien si era Radio La Crónica o Radio Nacional, lo habían convertido en una radionovela. O sea, en una novela por radio. Y en todos esos capítulos, lo que a mí más me llamó la atención fue que Sangama, un brujo, un curandero, un día ve que una serpiente se mete a la habitación y se mete en el cuerpo de una persona. Ustedes imaginen, una serpiente en el cuerpo, ¿qué pueden hacer? Correr, gritar, ya la serpiente está en el cuerpo. Y Sangama, curandero, coge un cigarro, mapacho, no sé si habrán escuchado hablar del mapacho, un cigarro hecho de puro tabaco aquí en la selva, y comienza a soplar sobre la serpiente hasta que la domina la serpiente y la saca, ¿no? La sacó del cuerpo y el otro respiró aliviado, ¿no? Ya no lo iba a morder, no le iba a envenenar. Entonces a mí, niño, así como ustedes, me llamó la atención hasta que el año 68, cuando estaba ya estudiando en la universidad también en Lima, llegó a mis manos un libro llamado Cinti el Viborero, un libro de cuentos escrito por Francisco Izquierdo Ríos, publicado el año 1967, pero a mis manos llegó el año 68, un año después. Y me llamó la atención Cinti el Viborero, así que lo leí. Tiene varios cuentos, pero de ahí el cuento Cinti el Viborero. ¿De qué trata esto? Trata de un niño de la zona de San Martín, un indio de esa época, que es adoptado por un patrón para que le ayude en el cuidado del ganado, el cuidado de la granja, haga todos los mandados. Pero no podía estudiar. ¿Ustedes imaginan un niño que no estudia? Pero a este indio, a este niño, no lo enviaban a estudiar. Pero Cinti era bien hábil, un niño que vio una vez que una serpiente se quería comer a un sapo. Pero el sapo, como es tan sapo, hizo un círculo de veneno a su alrededor y la serpiente no podía comérselo porque si topaba el círculo de veneno,
moría envenenado. Entonces la serpiente se quedó a esperar que el sapo salga del círculo de veneno. Pero la serpiente le miraba fijamente a los ojos al sapo. Y cuando le miraba fijamente a los ojos al sapo, el sapo se debilitaba. Y cuando por A o B la serpiente quitaba sus ojos del sapo, el sapo nuevamente se ponía ágil para evitar que la serpiente lo coja. Así la serpiente seguía mirando y mirando, hasta que finalmente el sapo se debilitó y solito saltó hacia la boca de la serpiente. La serpiente se comió al sapo. Y le dijo Cinti, ¿qué pasa? ¿Tiene algo en los ojos la serpiente? Ya se había olvidado cuando, pasando cerca de un lago, vio que un ternerito era atraído hacia atrás. El ternerito quería ir adelante, pero lo jalaba. ¿Qué lo está jalando? Decía él, yo no veo nada. Cuando se acerca al lago, descubre que en el lago había una enorme serpiente que miraba también al ternerito, ¿no? Y cada vez que lo miraba, el ternerito era atraído hacia atrás. Y cada vez que la serpiente cerraba los ojos, el ternerito quería escapar. Pero abría los ojos y otra vez lo atraía. Es lo que se dice, que esas enormes serpientes, las anacondas como le llaman ahora, tienen un hilo que atrae a sus víctimas, ¿no? Si ustedes hablan con sus abuelitos, les van a decir que sí, tienen un hilo. Hasta que finalmente el ternerito fue devorado por esa enorme serpiente. Después vio en su casa que un gato con la mirada paralizaba a las aves que llegaban a los árboles y las aves quedaban paralizadas y se las comían. Entonces Cinti fue donde un curandero, se apellidaba Tananta, y le dijo, Señor, ¿qué poder hay en los ojos? Y Tananta le enseñó el poder de usar los ojos para dominar a las serpientes. Y Cinti, que era un muchacho que no sabía leer ni escribir, se convirtió en todo un empresario de él mismo. Llegaba a los pueblos y les enseñaba cómo dominaba la serpiente, con los ojos. Y era cierto, dominaba con los ojos a la serpiente. Y cuando alguien le decía, oh, es mentira lo que estás haciendo, ven, que te pique la serpiente y si te muere, yo no tengo la culpa. Así que nadie se atrevía. Ahora si quieren hacer la prueba, traigan un animalito, un perro, un gato, lo que quieran. Le muerde la serpiente y se morían. ¿Ya ven? No les estoy mintiendo. Así que un día llegó a Moyobamba. Y en Moyobamba puso carteles ofreciendo su espectáculo para dominar a las serpientes. Y él tenía ya sus cajoncitos donde estaban las serpientes. Y una vez que comenzó su espectáculo, salieron las serpientes, jergón, chuchupe, coralillo, loro machacuy, chicharra machacuy, aguaje machacuy, todas las serpientes que hay en la selva. Y ninguna le mordía. Todas incluso más bien se enroscaban en su brazo, en su cuerpo. Y ganó mucho dinero Cinti, el viborero, ahí. Después que terminó esa noche, al día siguiente fue el escándalo. No por lo que había hecho Cinti el viborero, sino porque al día siguiente todos se dieron cuenta que la muchacha más linda de Moyobamba, que tenía unos ojos gatos, había desaparecido junto con Cinti el viborero. La pregunta es, ¿la atrapó con su mirada? Algunos dicen que sí, otros que no. Entonces ese cuento de Cinti el viborero a mí me llamó la atención.
siendo estudiante universitario, y fui a buscar a Francisco Izquierdo Ríos. Ahí está, ¿no? El maestro. Y llegué a conversar con Francisco Izquierdo Ríos. Él me contó que había nacido en Zaposoa, como ya lo dijo Germán, que había estudiado en el Colegio San José, que luego se convertiría en el Colegio Serafín Filomeno, pero que terminando la secundaria, él viajó a Lima para estudiar en el pedagógico, quería ser maestro. Y estando en Lima, conoció a uno de los más grandes escritores políticos de su época, llamado José Carlos Mariátegui. Y se hizo amigo de Mariátegui para dictar cursos en unas escuelas para obreros que hizo José Carlos Mariátegui. Después de eso, ya terminada su carrera, se fue a trabajar de maestro y conoció a otro gran escritor de esa época, que fue José María Arguedas. Y en general conoció a otros escritores de su época. Entre ellos, Arturo Hernández, Ciro Alegría, Humberto del Águila Morey, escritores de esa época. Pero con la enorme diferencia de que Francisco Izquierdo Ríos produjo una cantidad de libros, de los cuales uno de sus cuentos son los que ustedes han escuchado hoy con sus niños, la voz de sus niños, El Bagrecico. El Bagrecico, que para mí es uno de los cuentos más importantes. ¿Por qué? Porque relata un viaje, pero también nos da a entender que los niños en algún momento van a dejar el seno de la familia, se van a ir, cada uno por su cuenta. ¿Así va a ser o no va a ser? Así va a ocurrir, ¿no? Así como ustedes también, padres, ya se han ido de sus familias, ¿no? Y van a ir a conocer el mundo. Y el Bagrecico, después de conocer el mundo, regresó a su pueblo. ¿Dónde era su pueblo? En el río Guayaga. O sea, significa que salió por el río Guayaga, el río Marañón, porque habla de un lugar donde están los rápidos, ¿no? O sea, un lugar peligroso del río. Por el río Marañón, llegó al río Amazonas, continuó por el río Amazonas y llegó hasta el océano Atlántico, a conocer el mar. Y luego de ahí regresó. Y cuando regresó, ¿encontró a su mamá? Ya no. ¿Encontró a sus amigos? Tampoco, ¿no? Es lo que ocurre muchas veces con nosotros cuando regresamos a nuestra tierra. Acabo de hablar con una señora que es de Contamana, ¿no? Ya vive por acá muchísimos años, una madre de familia, ¿no? Ya cuando va a su tierra ya no va a conocer Contamana de hoy, ¿no? Es otra Contamana, ¿ya? Imagínense. Cuando el profesor Benjamín vuelva también a su lugar, ¿no? Ya habrá cambiado. Cuando Germán va a Moyobamba ya es diferente, ¿no? Porque así es la vida sigue, continúa. Y eso retrató Francisco Izquierdo Ríos de una manera magistral, muy bien. Y yo tengo la sensación de que con Francisco Izquierdo ocurre lo que ocurre con toda la Amazonía, que siempre está marginada y olvidada. Francisco Izquierdo, para mí, es uno de los escritores más excelentes de la Amazonía, hasta hoy. Pero está ahí. Si no fuera por el profesor Benjamín, nadie lo recordaría. Con el profesor Benjamín Zavala estamos recordando a Francisco Izquierdo Ríos, y los niños han leído a Francisco Izquierdo Ríos y seguramente van a leer más de Francisco Izquierdo Ríos, ¿o no? Claro, van a leer más. Entonces van a entender que la Amazonía es otra cosa. Y un consejo para todos aquellos que quieran escribir sobre la Amazonía, y eso no lo digo yo, lo dijo Francisco Izquierdo Ríos. Dijo lo siguiente: escribir
debe ser natural y sencillo, como crecen las hierbas, y que entre las hierbas aparezca la luz de la vida. Y yo llevo siempre ese consejo de Francisco Izquierdo, escribir de la manera más sencilla y natural. Algunos padres ya tienen, de la vez pasada traje unos cuantos ejemplares de este libro, Vivir en la montaña, que es mi libro de 40 relatos cortos para incentivar y promover la lectura, con historias de acá de la Amazonía ucayalina. Nuevamente he traído, de repente alguno tiene interés, lo voy a ofertar al final de esta jornada, ¿no? Y finalmente, reiterando mi agradecimiento al doctor Benjamín Zavala, reiterando mi agradecimiento a los padres de familia, y yo quiero felicitarlos porque ustedes van a tener unos hijos muy destacados, ustedes los están apoyando en estas inquietudes literarias, de lectura y de reproducir la lectura, van a ser muy destacados. No dejen que esa pasión por la lectura decaiga, sosténganla, y ustedes van a tener hijos muy enterados, con mucho conocimiento, con mucha pasión por el conocimiento, que les va a servir para toda la vida. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Fuerte aplauso para el escritor Walter Pérez Mesa, que nos honra con su presencia. Ellos nos dejan una reflexión y los retos de los libros de Francisco Izquierdo Ríos. Y sobre todo, cuando yo escucho a Walter Pérez Mesa, encuentro en él a los escritores que él ha podido conocer, de dar testimonio que él ha conocido a Francisco Izquierdo Ríos. Como alguna vez también me dijo que estuvo cerca de Arguedas, en San Marcos, encontrarse con Arguedas. Y hay muchos escritores que ya se están yendo, que han conocido a estos escritores de antaño, ¿no? Como el Bagrecico, 115 años. Pero son la generación quienes van a narrar de ellos, quienes van a investigar, nacen esa curiosidad por preguntarse sobre la lectura y encontrar inquietudes como el barbasco, ¿no? Muchos ya no conocen el río, los niños, pero en la lectura hay sobre el barbasco, esta planta que se utiliza para matar peces. Y de pronto habrá preguntado a algunos papás y los papás habrán mencionado el conocimiento sobre el barbasco, la dinamita, la caza, la forma de caza de peces en los ríos. Muy bien, vamos a continuar acto seguido con la narración con el niño Ángel. Fuertes aplausos porque nos va a narrar el Bagrecito. Muy buenos días, padres de familia, escritores y profesor. Hoy voy a narrarles de la historia del Bagrecico, autor Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre de barbas muy largas decía con la voz ronca: yo conozco el mar, he leído y he vuelto. De tanto oírlo, un pequeño bagrecito se le acercó y le dijo: abuelo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo, está bien. Cuando tenía tu edad, realicé la gran proeza. Le explicó cómo tenía que llegar al mar y a la mañana del día siguiente, él partió a rumbo a su gran aventura. Su madre, muy preocupada buscándolo, le preguntó al viejo bagre: abuelo, abuelo, ¿usted ha visto a mi hijo? No, pero sí sé que se ha ido una gran aventura. ¿Tú sabes que los hijos no tienen que estar siempre en la falda de la madre? Así que un poco más tranquilizada, se fue. El Bagrecico se encontró con muchos peligros para llegar al mar, pero sin importar los riesgos, él llegó al mar, pero ya era tiempo que tenía que volver. Así que cuando él volvió, no encontraba a su madre ni al viejo bagre. En ese momento se dio cuenta que ya era un viejo bagre y empezó a contar con su voz ronca: yo conozco el mar, he leído y he vuelto. Gracias.
Muy bien, Ángel. Las narraciones son espectaculares de nuestros niños y eso va a quedar en la memoria de ellos que están empezando en la narración y sobre todo de obras bonitas, infantiles y de reto y de vida, como es la epopeya, este camino que emprendió el Bagrecito. Muy bien, vamos a invitar acto seguido en esta ocasión a la niña Horacio para que nos narre la obra del Bagrecito. Horacio Torres, fuerte aplauso. Buenas tardes, queridos escritores, buenas tardes, compañeros y padres de familias en general. Hoy vengo a hablarles del Bagrecico. Un viejo bagre de barbas muy largas decía con su voz ronca: yo conozco el mar, cuando joven he viajado a él y he vuelto. Tanto oírlo, un bagrecico se le acercó una noche de luna y le dijo: abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Bueno, yo tenía tu edad cuando comencé la gran proeza. El bagrecito sentía pena por su madre porque no la había visto todo el día. Anduvo buscándolo. ¿Qué te sucede?, le dijo el viejo bagre. ¿Usted vio a mi hijo? No, pero le puedo decir que se fue a conocer el mundo. ¿Y si lo pescan? No creo, él es muy sagaz. También tienes que entender que los niños no siempre tienen que estar debajo de la falda de la madre. Entonces, el bagrecito partió a su gran viaje. Pasó del riachuelo más pequeño al más grande, con pescas y trampas, hasta llegar al mar. Entonces se dijo: es hora de regresar a mi riachuelito natal. Cuando regresó, se dio cuenta que todo había cambiado. Buscó al viejo bagre y a la madre y no los encontró. Entonces se dio cuenta que era un viejo bagre y dijo su historia: yo conozco el mar, cuando joven he viajado a él y he vuelto. Gracias. Muy bien, fuertes aplausos para la niña Horacio Torres, que nos acaba de narrar la obra del Bagrecito. Vamos a invitar esta vez al niño Pizango. Muy bien, Juan José. Al frente, Juan José. Ahí tenemos. Fuerte aplauso para Juan José para que nos narre la obra del Bagrecito. Buenas tardes, escritores, profesor, alumnos y padres en general. Les habla el alumno Juan José Antonio Pizango Cruz, del grado 5A, y les voy a narrar el cuento El Bagrecico, autor Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre, de barbas muy largas, decía con su voz ronca: yo conozco el mar, de joven he ido a él y he vuelto. Una noche de luna, un pequeño bagrecico le dijo: abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Bueno, muchacho, yo tenía tu edad cuando realicé la gran proeza. El abuelo le contó todo lo que tenía que saber para que llegara a su destino, el mar. Al estremecer de la mañana, el bagrecico partió a su gran viaje, pero muy apenado, ya que su mamá no sabía nada. La madre, muy alterada buscándolo, ya que no sabía nada de él todo el día. Se acercó al abuelo y le dijo: abuelo, ¿usted ha visto a mi hijo? No, seguro habrá ido a explorar el mundo. ¿Y si lo pescan? No creo, su hijo es muy sagaz. La madre, ya más o menos calmada, regresó a su casa. El bagrecico siguió su camino, esquivando de trampas y trampas, y llegó a su destino, el mar. Se dio cuenta que ya era hora de volver. Cuando llegó a su riachuelito natal, buscó a la madre y al abuelo, pero no los encontró. Se dio cuenta que ya era anciano y dijo con su voz ronca: yo conozco el mar, de joven he ido a él y he vuelto. Gracias. Muy bien, felicitaciones, Juan José. Vamos a continuar con el niño Brayson Alberca González. Vamos a invitarle, fuerte aplauso al niño Brayson. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, mesa de jurado y compañeros y padres de familia. Bagrecico, autor Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre con barba muy larga decía: yo conozco el mar, de joven he ido y he vuelto. Niños y jóvenes adultos,
Niños y jóvenes adultos pasaban por ahí y escuchaban. En la luna llena, un bagrecico se le acercó y dijo: abuelo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Bien, muchacho, yo tenía tu edad cuando realicé esta gran proeza. El abuelo le dijo muchas cosas y al amanecer el bagrecico partió su viaje. El bagrecico, pasando riachuelos y trampas de pescar, se encontró con un gusanito y quería invocarlo, pero se dio cuenta que era una trampa y su mamá preocupada pasaba por ahí. Su mamá se encontró con el abuelo. El abuelo le dice: ¿por qué tan preocupada? Es que no encontré a mi bagrecico. ¿Sabías que él es muy sagaz? Y si lo pesca, no creo. El bagrecico seguía con su viaje hasta que llegó al mar. Y el bagrecico dijo: es hora de regresar a mi riachuelo natal. El bagrecico seguía y seguía hasta que llegó a su riachuelito. El bagrecico se fue a ver su mamá, pero no estaba mis abuelos. Se dio cuenta que él ya era viejo y contaba con su voz ronca a niños y jóvenes adultos. Gracias. Muy bien, Brayson. Esa hazaña del bagrecico. Excelente. Muy bien, vamos a invitar al niño Alexandro Ventura. Y luego vamos a invitar a la niña Damner. Primero Alexandro Ventura al frente para que nos narre la obra del bagrecico. Fuerte aplauso. Se prepara Damner después. Buenas tardes, profesor, instructores, compañeros y padres de familia. Tengan todos ustedes muchas buenas tardes. Mi nombre es Key Alexandro Ventura Pizango, soy alumno del quinto grado A y hoy les voy a narrar El bagrecico. El autor es Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre de barbas muy largas y con la voz ronca decía: yo conozco el mar, cuando era joven he ido y he vuelto. Los pequeños y jóvenes bagres lo miraban con admiración y decían: este viejo conoce el mar, de tanto oírlo. En una noche de luna se le acercó un pequeño bagrecito y le dijo: abuelo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Muy bien, muchacho. Cuando yo tenía tu edad, he hecho la gran proeza. El abuelo le enseñó cómo llegar al mar y le dijo: mira bien lo que come. Al día siguiente, el bagrecito partió mal. Mientras tanto, su madre, preocupada buscándolo, se acercó a la y le dijo: ¿usted no ha visto a mi hijo? No, pero sé que está explorando el mundo. Y si lo pescan, no creo, su hijo es muy sagaz. La madre, ya más tranquilizada, volvió a su hogar. Mientras tanto, el bagrecito seguía con su aventura. Vio un pequeño gusano, quiso invocarlo, pero se dio cuenta de que era una suerte. Al día siguiente, una anciana, casada con las manos, agarró al bagrecito, pero se le escapó y el bagrecito se fue corriendo. La anciana, enojada, mostrando el puño, le dijo: bagrecito, bandido. Mientras tanto, el bagrecito ya se estaba yendo. Pasaron los días y el bagrecito por fin llegó a su destino, conociendo el mar. Pero no se dio cuenta que tenía que volver a su hogar. Se dio la vuelta y comenzó a nadar. Pasamos por las mismas trampas y cuando llegó no vio a su madre ni a la anciana. Todo era nuevo, estaba muy confundido, pero se dio cuenta que él también ya era un viejo. Y dijo: yo conozco el mar, cuando era joven he ido y he vuelto. Gracias. Muy bien, Alexandro. La narración son grandes retos que nuestros niños están emprendiendo. Y este es el empiezo, ¿no? Ya vamos 2 obras, algunos su primera vez, algunos por segunda vez. Tenemos 10 obras, 10 presentaciones este año de homenaje a los escritores nacionales. Y
si nos da el tiempo, pero ya está programado para el año siguiente, ya el homenaje a los escritores regionales, por ejemplo, Walter Pérez Mesa está en esa lista, Germán Lizarzaburo y otros escritores, homenaje en vida a estos también escritores de nuestra región en el año siguiente. Bien, vamos a invitar a Dina Damner, fuerte aplauso, representante al quinto B. Fuerte aplauso. Buenas tardes, queridos escritores, profesor, profesora, padres de familia y estudiantes. En esta tarde voy a narrar sobre El Bagrecito de Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre con barba muy larga decía: yo conozco el mar, viajé allí cuando era joven, he ido y he vuelto. Entonces, al poco tiempo, un bagrecito muy pequeño se le acercó a un día de luna llena y le dijo: viejo, yo también quiero conocer el mar. Entonces, el bagre viejo aceptó y dijo: yo también viajé al mar cuando tenía tu edad. Entonces, le enseñó cómo debería llevar a cabo su viaje. Entonces, el bagrecito se fue. Y al día siguiente la madre le preguntó al bagre viejo si había visto a su hijo. Y el bagre viejo le dijo: no, pero ¿no sabías que el niño no todo el tiempo tiene que estar en la falda de la madre? Entonces, el bagrecito, por medio de su viaje, casi muerde un anzuelo con carnada de lombriz y se dio cuenta que al otro lado de la orilla hubiera terminado en las manos del pescador, pero no fue así. Entonces, el bagrecito al llegar a su riachuelo se sintió muy feliz y alegre, pero al ver que no estaba su madre ni el viejo, entonces se sintió muy triste, pero sin embargo se dio cuenta que él era muy viejo y muy anciano. Entonces con una voz ronca decía: yo conozco el mar, he ido y he vuelto. Entonces, una noche de luna, yo también quisiera conocer el mar. Gracias. Muy bien, felicitaciones a Damner, a la maestra también, allá a la maestra Mari, que está el quinto B. Las narraciones son abiertas, en realidad, para el colegiado, de los quinto ABC, y para todos los niños. Quienes se animan, se atreven, acá están al frente. Entonces ellos mismos, por iniciativa, me dicen: profesor, apúntame, yo quiero estar en la narración de Francisco Izquierdo Ríos con el Bagrecito. Y no se les puede negar, porque son su iniciativa de ellos también narrar voluntariamente. Vamos a invitar en esta ocasión a Victoria, a ver, y después de Victoria vamos a invitar a Escobar, ¿ya? A la niña Escobar. Fuerte aplauso por la niña Victoria, que nos va a narrar la obra del Bagrecito. Buenas tardes, compañeros, padres de familia, público en general. Quiero hablar sobre el Bagrecito. Autor: Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre con barba muy larga decía con su voz ronca: yo conozco el mar. Cuando era joven, he viajado y he vuelto. Los peces, niños y jóvenes le miraban y escuchaban con admiración. Este viejo conoce el mar. De tanto oírlo, un bagrecito se le acercó en una noche de luna y le dijo: abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo, bien muchacho, yo tenía tu edad cuando realicé la gran proeza. Entonces el viejo bagre le enseñó al bagrecito cómo debía llevar a cabo su gran viaje al mar. Le dio los consejos y al amanecer el bagrecito partió a su viaje. Mientras tanto, su mamá estaba preocupada buscándole, hasta que se encontró con el viejo bagre y le dijo: abuelo, ¿usted ha visto a mi hijo? Tal vez no, tal vez sí. Habrá ido a dar una vuelta a conocer el mundo. ¿Y usted sabía que los niños no tienen que estar
está todo el tiempo sobre la falda de la madre más tranquilizada por las palabras del viejo padre, se fue a su casa. Mientras tanto, el bagrecito de tanto esquivar muchas carnadas. Después de 2 días y medio, el bagrecito llegó al mar y se puso muy feliz y recordó las palabras del abuelo, que tuvo que regresar a su riachuelito natal. Cuando regresó, empezó a buscar a su madre y al viejo bagre, pero no lo encontró y se dio cuenta que era un viejo bagre y con la voz ronca dijo: yo conozco el mar, cuando era joven he viajado a él y he vuelto. Gracias. Bien, antes de seguir continuando, vamos a invitar una réplica a los escritores. Algo de repente queda todavía de ellos sobre Francisco Izquierdo Ríos. 5 minutos de intervención de los escritores. Vamos a invitar en esta ocasión al escritor Germán Lizarzaburu. Para ello pido mucha atención a los niños que va a hacer preguntas. A ver, maestro Germán, una réplica de lo que es Francisco Izquierdo Ríos, o sobre la obra de Bracito, esta reflexión pedagógica y también literaria. A ver, pedimos silencio a los estudiantes para escuchar al escritor Germán Lizarzaburu. Él es del movimiento Puca Bufeo. ¿Los papás también han leído el libro? Sí, también. Espero, ¿eh? A ver, un papá, un reto del bagrecito que han narrado. Los papás también han leído el bagrecito. A ver. Imagino, ¿eh? Luego se alista un voluntario. Vamos. La experiencia que cada escritor realiza en su creación literaria pone mucho sus vivencias. Ya lo dijo Walter Pérez, el recorrido que tuvo este bagrecito para llegar al Atlántico. En sí, la labor del escritor es tratar de distraer, agradar, acompañar al lector. Muchos escritores escriben o escribían antiguamente poniendo moralejas o poniendo consignas de experiencias humanas, ¿no? Entonces, cuando Izquierdo Ríos y leyendas para transformarlos en lectura. Una época por allá, por 1992, nos reunimos los escritores y nos pusimos de acuerdo de crear una forma narrativa que sea entendida no solamente en el sentimiento de la Amazonía. En estos días de San Juan, para ganar dinero, se han atrevido a hacer el San Juan andino. El San Juan andino en nuestras propias narices, no somos chauvinistas, pero una cultura que venga y avasalla la cultura original, esa es una falta de respeto a la tradición, a las costumbres de un pueblo. Y con este libro, que se llama Joaquín el Capitán Desesperado, es la historia de un profesor que ayuda a sus alumnos a que no caigan en las garras del vicio. Una época en esta zona, los colegios eran atacados por jóvenes de pandillas, incluso les vendían drogas en la salida. Yo trabajé muchos años acá en el Marco Jara y teníamos ese problema. Y he escrito un libro donde un maestro protege a sus alumnos de los chicos malos. Nosotros estamos acá en la selva y sentimos mucho calor y ya no tenemos árboles.
Viajé a un país vecino en América del Sur y ese país, cuando se hizo nación, no tenía ni un árbol, era una pampa, un llano. Buenos Aires. Ahora Buenos Aires ha tenido una política cultural de sembrar millones de árboles y es una ciudad ecoamigable, le llaman ahora. Y hay una autoridad que está queriendo hacer también lo mismo en nuestra ciudad, volver a sembrar árboles. Y este cuento trata de eso, de tres animales, un gato, una gata, una pata y un chanchito volador que siembra árboles en las ciudades. Entonces, los escritores para niños tenemos ese tema complejo de escribir para el mundo de los niños, y escribir para niños no es escribir en diminutivo, el patito, la gatita y esa no. Es como le están contando ahora con sus propias palabras el resumen del Bagrecito, que es más extenso y tiene episodios interesantes en cada recodo del río. La importancia de Izquierdo Ríos en la literatura peruana es haber iniciado el sentimiento amazónico a través del cuento infantil. Y el otro aporte que ha hecho Izquierdo Ríos, junto con otro gran escritor, que ya lo hemos mencionado, José María Arguedas, es de recopilar los cuentos más populares de las 3 regiones del Perú. Lo hizo también López Albújar, ¿no? Enrique López Albújar. Y el último que hizo algo sobre recopilar los cuentos de las etnias amazónicas fue el doctor Pablo Macera, que es historiador. Él estuvo en el Instituto Bilingüe de Verano, acá en Pucallpa, recopilando cuentos que cuentan los padres indígenas a sus niños. El Shipibo, la Xaninca, el Bora, el Aguajún, han tenido la paciencia de recopilar cómo las culturas originarias contaban a sus niños cuentos para hacerlos dormir. Así que todas las culturas en el mundo tenemos las mismas coincidencias psicosociales de unidad en la familia y el cariño que le ponemos a cada uno de nuestros hijos. Por eso cuando se trata de psicología, que es una ciencia universal que se preocupa por el desarrollo del comportamiento humano, ayuda bastante la pedagogía a través de la literatura. Lo que está haciendo Benjamín Zavala Pinco es loable y esperemos que los colegas que trabajan con él se involucren más y estuvieran aquí presentes para conocerlos y poder animar que vuelva este trabajo con todo el colegio. Bueno, hace 115 años, Izquierdo Ríos estuvo caminando por los pueblos de la selva, pero también fue un gran funcionario dentro del Ministerio de Educación y uno de los impulsores de la Casa de la Cultura Peruana, que llegó a ser el Instituto Nacional de Cultura, lo que es hoy el Ministerio de Cultura del Perú. Con esto, si alguien desea un libro, me avisa. Gracias, Zavala. Muy bien, un fuerte aplauso, Juan Germán. Vamos a invitar a la niña Yamilet Escobar González y luego vamos a invitar al niño Matías Romero Sinaragua. Hola, hola.
aplauso para Yamilet. Estimado profesor, compañeros y padres de familia y por supuesto estimados autores, tengan ustedes muy buenas tardes. La que les habla es la alumna Jaycee Yamilet Escobar González. Hoy día les voy a hablar sobre El Bagrecito, autor Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre de barbas muy largas decía con voz ronca: yo conozco el mar, de joven he ido y he vuelto. Los peces pequeños y jóvenes le miraban con admiración. Mira, ese viejo conoce el mar. Una noche de luna, un pequeño bagre se acercó y le dijo: abuelo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. Cuando yo tenía tu edad, realicé la gran proeza. Entonces, a la mañana siguiente, el pequeño bagre fue rumbo a su aventura, pero estaba preocupado porque no le había visto a su madre por todo el día. Su madre buscándolo y no lo encontró, pero se encontró con el viejo bagre y le dijo: ¿ah, usted ha visto a mi hijo? No, pero sí sé que estará yendo en una gran aventura y si lo pescan, no creo, es muy sagaz. La madre, todo tranquila, se ha ido a su casa. El pequeño bagre se fue, estando con peligros y miles de vueltas hasta que llegó, pero se acordó que le dijo el viejo bagre: tienes que regresar. Regresó a su riachuelito y buscó a su madre, pero no la encontró, así que se vio y dijo: ya estoy viejo, y dijo con voz alegre: yo conozco el mar, de joven he ido y he vuelto. Gracias. Muy bien, fuerte aplauso para Yamilet. Acto seguido vamos a invitar al niño Matías Romero Sinaragua, fuerte aplauso. Y después invitamos a la niña Luana, ¿ya? Delgado. Fuerte aplauso para Matías. Buenos días, escritores, profesor, padres de familia y compañeros en general. Hoy les voy a hablar sobre El Bagrecito, autor Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre de barbas muy largas decía con su voz ronca: yo conozco el mar. Cuando era joven he ido a él y he vuelto. Tanto escucharlo, un pequeño bagrecito se le acercó en una noche de luna y le dijo: abuelo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. Y el abuelo le contestó: ¿tú? Sí, abuelo, yo también quiero conocer el mar. Muy bien, muchacho, cuando yo tenía tu edad, hice la gran proeza. Y al amanecer, el bagrecito se alistó y se fue. Unos tiempos después, la mamá preocupada se ha ido a buscarla porque no le vio todo el día. Y se encontró con el abuelo y le dijo: abuelo, ¿usted ha visto a mi hijo? No, pero el muchacho ha de volver. Se ha ido a conocer el mundo. El bagrecito, escapándose de muchas trampas, se ha ido al mar. Y después recordó que tenía que volver. Y cuando volvió, todo cambió y nadie le conocía. Se ha ido a buscar a su madre y al abuelo, pero no estaban. Y después vio que ya era viejo y dijo con su voz ronca: yo conozco el mar. Cuando era joven he ido a él y he vuelto. Gracias, profe. Muy bien, Matías, fuerte aplauso. Vamos a invitar a la niña Luana Delgado Acosta y después a Diego Ramos Mendoza. Muy bien, fuerte aplauso para Luana. Y hay que estar atento. A ver, niños, guardamos silencio. Buenas tardes, profesor, compañeros, señores escritores y público en general. La que les habla es la alumna Luana Yamilet Delgado Acosta, del 5º grado A. El día de hoy les voy a narrar sobre El Bagrecito,
Autor, Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre, de barbas muy largas, decía con su voz ronca: yo he conocido el mar, he ido y he vuelto. Una noche de luna, un pequeño bagrecico se le acercó y le dijo: abuelo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. El abuelo le respondió: muy bien, muchacho, yo tenía tu edad cuando realicé la gran proeza. Y le dirigió por donde tenía que ir. Pero el bagrecico estaba muy triste, ya que iba a dejar a su madre sola. Pero aún así decidió realizar su viaje. Nadó y nadó, pero su madre andaba preocupada, buscándolo. Se encontró con el abuelo bagre y le preguntó: ¿ha usted visto a mi hijo? El abuelo bagre le respondió: no, pero ha de haber ido a conocer el mundo. La madre, menos preocupada, se fue a su casa, mientras que el bagrecico nadaba y nadaba, esquivando las redes y trampas de pescar. Por fin llegó. Se puso muy feliz, pero le tocaba volver a su riachuelito. Nadó y nadó, con dificultades, pasando por las mismas redes y cañas de pescar. Por fin llegó a su riachuelito, pero ya no conocía a nadie. Tampoco estaban ni su madre ni el abuelo bagre. Se dio cuenta que ya era viejo, pero con su voz muy orgullosa le dijo a los jóvenes y niños bagres: yo he conocido el mar, he ido y he vuelto. Gracias. Bien, felicitaciones, Luana. Vamos a invitar al niño Diego Ramos Mendoza y después vamos a invitar, fuerza aplauso, después se lista el niño Chávez Chapandi. Fuerte aplauso para Diego. Buenas tardes, profesor, compañeros todos, padres de familia y escritores. Hoy les voy a hablar El Bagrecico, autor Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre, de barbas muy largas, decía con su voz ronca: yo conozco el mar. Cuando era joven he viajado a él y he vuelto. Todos los niños peces y jóvenes lo escuchaban y miraban con admiración y decían: ese viejo conoce el mar. Una noche de luna, un bagrecito se le acercó y le dijo: abuelo, abuelo, quiero conocer el mar. El viejo bagre le respondió: ¿tú? Sí, abuelo. Bien, muchacho, cuando tenía tu edad realicé la gran proeza. El viejo bagre le estaba dando indicaciones al bagrecito para su lejano viaje hacia el mar. Y el bagrecico emprendió su viaje. La madre del bagrecico, muy preocupada por él, fue a la casa del anciano bagre y le dijo: ¿usted ha visto a mi hijo? No, pero sé que se fue una gran aventura. ¿Usted sabe que los niños no deben estar tanto tiempo en la falda de la madre? La madre, más o menos tranquilizada, se fue a su casa. El bagrecico nadaba y nadaba. Nadaba y nadaba hasta que llegó al mar. Se puso muy feliz y recordó que tenía que volver a su riachuelito natal. Nadó y nadó hasta que volvió a su riachuelito natal. No conocía a nadie. Empezó a buscar al anciano bagre y a su madre, pero no los encontraba. Y de eso se dio cuenta que ya era un viejo bagre. Y decía: yo conozco el mar. Cuando joven he viajado a él y he vuelto. Gracias. Muy bien, felicitaciones, Diego. Asimismo invitamos a Chávez Chapa Andy y luego la niña Campos Chávez Saray. Muy bien, fuerte aplauso para Andy. Buenas tardes, profesor y escritores y amigos. Hoy les voy a narrar la historia de Bagrecito, autor Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo bagre con barba muy larga, con su voz roncada, diciendo: yo conozco el mar. He viajé y he vuelto. En una noche de luna llena, un bagrecito se le acercó diciendo: abuelo, abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo. El bagrecito de tan como
cómo es para llegar en el mar. El abuelo le estaba explicando todo cómo debía llegar y también debía volver a su riachuelito. El padrecito empacó sus cosas y se ha ido. El padrecito sintió pena por su madre y la madre diciendo: abuelo, ¿viste a padrecito? No, solo recuerdo que se ha ido a investigar el mar. Si se lo agarran, tranquilo, no siempre los niños debían estar en la falda de la madre. El padrecito siguió y después había un gusanito, lo quiso comer y recordó lo que le dijo el abuelo: primero mira antes de comer. El padrecito casi lo comió y se ha ido. Esquivó todas las redes y después un niño lo quiso atrapar y el padrecito le esquivó y dijo: padrecito, bandido. Y después vino una tormenta de pescaditos y el padrecito se escondió y todo se había ido. Y el padrecito llegó a su destino, al mar. El padrecito recordó que el abuelo también vuelve. El padrecito ha regresado a su riachuelito y vio que no estaba su mamá y su abuelo, y vio que él era viejo y con su voz roncaba diciendo: yo conozco el mar, y viajé y he vuelto. En una noche de luna llena, un padrecito ha venido y le dijo: abuelo, yo también quiero conocer el mar. Gracias. Muy bien, felicitaciones Andy. Los grandes retos que involucra la narración. Excelente. Vamos a continuar para cerrar con la niña Campos Chávez Araya. Fuerte aplauso. Y luego vamos a invitar al escritor Walter Pérez Mesa. Buenas tardes, profesor, queridos jurados, padres de familia, compañeros en general. Tengan ustedes buenas tardes. En este día les voy a hablar sobre el padrecito, autor Francisco Izquierdo Ríos. Un viejo padre con barbas muy largas. Decía con la voz orgullosa: yo conozco el mar. Cuando era joven he viajado y vuelto en él. Los peces niños y jóvenes nos miraban con admiración, diciendo: este viejo conoce el mar. De tanto irlo, un padrecito se le acercó una noche de noche y le dijo: abuelo, yo también quiero conocer el mar. ¿Tú? Sí, abuelo, yo también quiero conocer el mar, le dijo el pequeño padrecito. Bien, muchacho, yo tenía tu edad cuando realicé la gran proeza. Le indicó al padrecito cómo debía llevar a cabo su viaje, y al amanecer el padrecito se fue. Pero él estaba muy preocupado, ya que no le había dicho nada a su madre, y ella, preocupada, le empezó a buscar. Luego le preguntó al abuelo: ¿sabe usted dónde está mi hijo? Y el abuelo le dijo: el muchacho ha de volver, él se ha ido a explorar. ¿Y se lo pesca? No creo, eres muy sagaz. Y tú comprenderás que los hijos no todo el tiempo van a vivir en la falta de la madre, le dijo el abuelo. Y la madre, con las palabras de viejo filósofo, tranquilizó y se fue a su casa. Luego Padrecito siguió su viaje. Un gusanillo le intentó comer, pero se recordó del consejo del abuelo que le dijo: ten cuidado con lo que comes. Y se dio cuenta que al final del gusanillo había un pedazo, y cuando lo jalaba terminaba en las manos del pescador. Así que se fue. Luego una señora le intentó pescar, pero Padrecito fue sagazmente. Y la señora le gritó: Padrecito bandido. Más allá había unos martines pescadores y garzas. Los martines pescadores eran aves que comían pescado. Así que dijo: la misma muerte. Luego volvió a su chulito natal.
Él estaba muy feliz de ver a su abuela y a su mamá, pero no los encontró. Todo era diferente. Los árboles crecidos, y no estaban ni la madre ni la abuela. Y se dio cuenta que eran maldiciones. Así que él también contó con una voz orgullosa. Yo conozco el mar. Cuando era joven, he viajado y he vuelto en él. Gracias. Bien, fuerte aplauso para la niña Campos Chávez Saray. Felicitaciones a todos los niños que han participado de este evento en el homenaje. A ver, ¿quieren aplaudir? Un fuerte aplauso para los niños. Excelente. Gracias. A ver. Muy bien, vamos a continuar. Estamos finalizando lo que es el homenaje por los 115 años. Se cuenta desde el nacimiento del escritor. Desde el nacimiento del escritor son 115 años que ha transcurrido para que este cuento trascienda y llegue a las escuelas. Y no solamente lo están leyendo los niños. Es un honor que los escritores escuchen a los niños. Escuchen y vivan. Y también hagan los comentarios reflexivos para que ellos sigan mejorando. Y sobre todo, los padres de familia que también en esta obra, a diferencia de Vallejo, que fue el primer homenaje anterior, lo que es César Vallejo, ahora se está narrando el Bagrecico, donde los padres también han empezado a narrar la obra, ¿no? Entonces los padres también están leyendo porque de pronto tienen que apoyar a los niños en la comprensión lectora. Vamos a cerrar, a ver, niños, vamos a cerrar este evento invitando al escritor Walter Pérez Mesa. ¿Alguna anécdota que ha quedado? ¿Algún aprendizaje sobre Francisco Izquierdo Ríos? Atentos, niños, que luego voy a preguntar. Vienen las preguntas. Gracias, profesor Benjamin. Un buitre es parecido al gallinazo y al cóndor. Le dice a un bagre: te voy a comer porque estás vestido de shipibo, tienes una corona, estudias en el colegio William Dyer, eres un pescadito, te voy a comer. ¿Se dejarían comer? ¿Cómo que no? Se los va a comer un buitre. Y ustedes son los bagrecicos. El bagre, como era muy inteligente, le dice: bueno, ya pues me pescaste, ya me agarraste, no puedo huir, cómeme, no hay problema, cómeme. Pero si me vas a comer, comienza a comerme primero los bigotes. Ustedes saben que los bagres tienen unos bigotes, ¿no? Y esos bigotes tienen una especie de espinas, ¿no? Son unos bigotes duros. ¿Y por qué quieres que yo te coma primero los bigotes? Yo te puedo comer de la cola. No, le dice, mi cola no es tan agradable, mi bigote. Y le convence y el buitre se lanza sobre el bigote del bagre. Como ahí los bagres tienen su punta en los bigotes, el buitre, que los shipibos llaman rinawi, el buitre se ensartó en el bigote y con mucho dolor se largó. Ya no se comió al bagre. Y ustedes que han leído el Bagrecico, ustedes se encuentran que llega un momento en que el bagre, cuando está avanzando y comía gusanos, ve una cantidad de gusanos y se lanza a comer, pero se frena, no quiere comer. Se dio cuenta de que era un anzuelo, ¿no? ¿Han leído, no? Entonces él dice: no, yo soy mosca, no voy a comer esto. Y no lo come y pasa ese peligro.
Pero llega un momento que se descuida y lo atrapan en una red, ¿sí o no? ¡Pac! Lo atrapan en una red al bagre. El bagre ya se sintió perdido, pues ya, ¿qué voy a hacer? Seré la comida del doctor Germán Martín, una pataracha. Pero el pescador, cuando ve el bagre, como había pescado lisas, acaraguazú, dice, no, bagre, yo no voy a comer, lo agarró y lo botó nuevamente al río. ¿Así pasó o no? Claro. ¿Qué nos quiere decir Francisco Izquierdo Ríos? Que la vida, hasta cumplir nuestros objetivos, está llena de trampas y peligros, y a veces tenemos suerte, a veces, otras veces no. Entonces hay que estar preparados para todo. Ustedes niños tienen que estar preparados para todo. A lo largo de su vida van a encontrar una serie de problemas y dificultades, y ya no va a estar la mamá para salvarlos de los problemas y dificultades. Yo recuerdo cuando era niño, hace muchos años, el siglo pasado, los profesores, los maestros de primaria, ponían en los materiales de los niños, libro tal, hay que comprar tal libro, y el padre decía que no. Casi nunca el padre hacía sacrificios y compraba unos libros que se llamaba Venciendo hacia la cumbre, o el más chiquito era el libro Coquito, era el de menos páginas, ¿no? Y tenía que comprar. El padre nunca decía, no voy a comprar un libro, compraba. Dejaba de tomar su caspirucho o de irse a la parrillada y compraba el libro para el niño. Y cuando ya el niño tenía el libro, el maestro le decía, de la página 10 hasta la página 15, la próxima semana, de memoria. Teníamos que memorizar 5 páginas, letras menudas, para luego, incluso con comas, puntos, guiones, etcétera, dar la lección al profesor. Y eso no era nada. En primaria, porque todavía se vivía el recuerdo de la guerra con Chile, teníamos un curso que se llamaba Instrucción Premilitar. Y para terminar la primaria, teníamos que dar un examen de instrucción premilitar. 120 balotas. Cada balota era de 3 preguntas. Entonces, del 1 al 120 ponían el papelito en una caja y el alumno tenía que ir a la caja, sacar el papelito y decía la balota 5 y responder a 3 preguntas de la balota 5. Pero tenía que haber estudiado y de memoria las 120 balotas. ¿Por qué? Porque el alumno se le preparaba para desarrollar su memoria y al mismo tiempo su capacidad de resolver los problemas de una manera inteligente. Por eso es que la educación en esa época se convirtió en una educación que hacía que los padres de familia, los estudiantes y los docentes exijan bastante. Llegar a ser director de una institución educativa no era un premio, era sobre todo un reto para que el colegio sea el mejor, el mayor, el más representativo. Bueno, yo estudié en ese tipo de colegios y también lo hizo Francisco Izquierdo Ríos. Como ya lo dijimos, él estudió en el Colegio San José, que luego pasó a llamarse Serafín Filomeno. Estudió en el Instituto Pedagógico de Lima, donde se hizo maestro. Y fue
Además, el que inició la Casa de la Cultura, que luego sería el Instituto de Cultura y hoy el Ministerio de Cultura. Fue el que inició junto con José María Arguedas los estudios de folclore en nuestro país y sobre todo del folclore en la Amazonía. Hace poco, el mes pasado, se ha celebrado San Juan, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben cómo se hace un demento Juane? O un Juane demento. ¿Han escuchado hablar alguna vez del demento Juane? No, pues ya se ha olvidado eso, ¿no? Ya se olvidaron del demento Juane. Ahora solo hacen el Juane tradicional, ¿no? Arroz, huevo, gallina y sus condimentos, ¿no? Pero el demento Juane, si quieren saber qué es, tienen que preguntar a alguien que es de San Martín, de la zona de Juanjoy, Rioja, Moyobamba, Lamas incluso, donde se hace el demento Juane. Entonces, Francisco Izquierdo recogió todo eso. Él tiene un libro que se llama Pueblo y Bosque. Yo cuando leí ese libro, aprendí los cantos brujos, los cantos que utilizan los curanderos. Ahí están los sicaros de los curanderos, de los ayahuasqueros. Él lo tiene ahí escrito. Un día llegó a mi casa un curandero, yo estaba leyendo el libro de Francisco Izquierdo. ¿Qué es eso?, me preguntó. Es un libro de Izquierdo, acá está cómo se cantan los sicaros. A ver, se lo mostré. Sí, claro, sí. Un día después el libro desapareció de mi casa. Ustedes ya se imaginan quién se lo habrá llevado, ¿no? No he vuelto a encontrar más que en la biblioteca otro libro, Pueblo y Bosque, de Francisco Izquierdo Ríos. Yo quería terminar diciendo que Francisco Izquierdo Ríos era un personaje bastante amable, un profesor, un docente, y que solía reunirse con otros escritores en la Asociación Nacional de Escritores y Artistas del Perú, de la cual él formó parte, y yo fui a verlo allí. Tuve la suerte de conversar con él allí, de conocerlo igualito como está en la foto. Así era Francisco Izquierdo Ríos, ¿no? Y ahí es cuando Izquierdo Ríos daba charlas, conferencias, hablaba de su trabajo. Y cuando me di cuenta también que la Amazonía era muy descuidada por las autoridades nacionales, y el gran esfuerzo que hacía Francisco o Pancho Izquierdo era un esfuerzo por darle visibilidad a la Amazonía. Y en ese esfuerzo están ustedes hoy, que han permitido que sus niños lean, estudien y nuevamente vuelvan a contar el bagrecico, por darle visibilidad a la Amazonía. Por lo menos ya saben que el bagrecico es un bagre pequeño que luego se hace adulto y que hace un viaje por ríos. Ya saben que es el río Guayaga, el río Marañón, el río Amazonas, hasta llegar al mar, que es el océano Atlántico. Ya es todo un viaje. Entonces, para mí, este homenaje a Francisco Izquierdo Ríos debería repetirse hasta que todos podamos entender que es uno de los fundadores de la narrativa y de la poesía amazónica, que debería conocerse intensamente. Hay en Uruguay, en Argentina, un escritor que se llama Horacio Quiroga. Horacio Quiroga también escribe cuentos sobre la Amazonía. Pero la diferencia es que Izquierdo Ríos escribió cuentos de la Amazonía para niños.
Una de esas muestras es esta, el bagrecico. El bagrecico apareció por primera vez dentro de otro libro de cuentos, que de repente ustedes llegan a conseguirlo, que se llamaba El colibrí que tenía cola de pavo real. ¿Saben lo que es un colibrí? ¿Qué es un colibrí? Le llaman picaflor, ¿no? Un pajarito pequeño que tiene un pico largo y va donde las flores, y ahí está volando, chupando la miel o el polen de las flores, el colibrí. Tenía cola de pavo real el colibrí. Yo me pregunté mucho tiempo, hasta que en la Amazonía, en el bosque, descubrí unos colibríes que le llaman el colibrí espátula, que tienen una cola larga que termina en unas plumas amplias que pareciera que tuviera una cola de pavo real, pero no lo tiene. Pero en ese libro de Francisco Izquierdo Ríos, el colibrí que tenía cola de pavo real, aparece por primera vez el cuento El bagrecico. Como buen maestro, repito, Francisco era una persona muy amable y que alentaba a los jóvenes escritores a seguir con esa pasión. Y yo quiero, para terminar, que ustedes alienten a sus niños, a sus pequeños bagrecicos. ¿Son o no son bagrecicos? Levanten la mano los que son bagrecicos. 2, 3, 4, 5, 6. Claro, todos somos bagrecicos, porque todos hacemos un viaje por la vida, para que sus pequeños bagrecicos alguna vez se conviertan en los escritores de Ucayali, los escritores de nuestra región. Gracias, profesor Benjamín. Gracias. Bien, es un honor escuchar las palabras de la expertise, sabiduría de Walter Pérez Mesa, del maestro Walter Pérez Mesa, del maestro Germán Lizarzaburu, y me imagino muchos escritores de la región que van a estar visitándonos permanentemente, porque tenemos 8 obras más. La siguiente obra es ya de Enrique López Albuja, y que de hecho ya están leyendo Oshanan Hampi, el chacheo del bolo, de la coca. Porque los trabajadores en el campo, para tener fuerza y energía y lucidez para hacer autoridad, la coca. Muy bien, también le digo a mis estudiantes que yo soy ese viejo bagre, porque el bagre representa, según la obra de Francisco Izquierdo Ríos, aquel hombre que ha ido y ha vuelto, que ha ido, ha recorrido el país y ha vuelto con la experiencia. Y les cuento algo chiquito nada más. Yo estudié en esta institución educativa, el tercero, cuarto, quinto de secundaria. Allá está mi promoción, Edgar Sandy da Cruz. Cuarto, quinto de secundaria hemos estudiado, hemos sido buenos estudiantes, y diría como el bagrecico, he salido de Galpesa y he vuelto. Y acá estoy con los nuevos bagrecicos, los estudiantes, los escritores regionales, y esto es una fiesta para la Amazonía. Para mí leer una obra es una fiesta. Yo estoy convencido que en la primaria el niño debe saber leyendo 60 obras, a más mínimo 60, y en la secundaria otras 60 obras. Entonces el niño sale preparado para ingresar a la universidad. Primera pregunta del examen de admisión dice: ¿quién es el autor de la obra del bagrecico? De las muchas preguntas, solo una pregunta pues es, o como también viene a veces, ¿quién es el niño que agrede al Paco Yunque? Entonces los niños responden Humberto Grieve. Entonces van a salir en sus calificaciones bien, porque lo que hace la escuela es un aprendizaje para la vida, para que les pueda servir.
Y de esa manera cerramos este evento cultural en homenaje a Francisco Izquierdo Ríos. En agosto, me imagino, el Perú va a celebrar, y el extranjero que también lee a Francisco Izquierdo Ríos, sobre estas obras y muchísimas, no solamente el Bagrecico. Queda mucho reto en la lectura. Muchas gracias, hemos dado por culminado. Gracias.